Deberíamos muy claramente hacer una distinción entre nesciencia o necedad e ignorancia. El término nesciencia ha sido prácticamente eliminado del inglés coloquial y me imagino que también del castellano. Y existe una razón para ello también. Hay dos contextos o dos connotaciones de no saber algo. El primer término es nesciencia. Este término deriva del latín. La primera parte, nei, significa no o no presente o ausente. La segunda parte, scio o sciere, significa saber. Entonces, nesciere significa no saber, pero con una connotación, y esta es que la información, es decir, el conocimiento, no está presente. Indiferentemente de la existencia del deseo por saber dicha información u obtener dicho conocimiento, este no puede ser obtenido puesto que no existe, no está presente. No puedes unir las palabras para crear la frase, puesto que no están presentes. Entonces, no solo no tienes la información, pero tampoco puedes obtenerla. Esto es lo que significa nesciencia. Nesciencia debe de ser claramente delineada de ignorancia. Nesciencia no es culpa de nadie, simplemente la información no está presente, es inobtenible. No puede ser culpado por nesciencia o necedad. Ignorancia, sin embargo, sí que arrastra culpabilidad. Esto es algo que la gente no quiere oír. La ignorancia tiene culpabilidad y responsabilidad añadida. El término ignorancia viene del latín ignorare, cuyo significado es no conocer, pero con otra connotación. Significa que no sabes a pesar de que la información o el conocimiento está presente, pero o bien lo has rechazado o te es indiferente, o bien la has rechazado porque te ha hecho sentir incómodo, o te es indiferente porque no piensas que es importante. Es decir, no necesito saber eso, porque quizás crees que entiendes algo que contradice aquello que acabas de oír. Entonces, si miramos a nuestra sociedad, diríamos que tenemos una sociedad nesciente o ignorante. ¿Está establecida en la nesciencia o la ignorancia? Yo diría que claramente está establecida en la ignorancia, puesto que estamos rodeados de información, tenemos la verdad a nuestro alcance, pero la mayoría de la gente la está rechazando e ignorando. No todos, por supuesto. Hay gente que está muy hambrienta por el conocimiento de la verdad y la están adquiriendo tan rápidamente como les es posible. Pero la mayoría de la gente está en este estado de ignorancia, a pesar de que la verdad está a nuestro alrededor. Esto constituye un consenso de trance. En otras palabras, están dormidos, hipnotizados, cuyo origen de la palabra significa conocimiento suprimido. Hipo significa debajo de o suprimido, y gnosis significa conocimiento. Entonces, hipnotizados significa conocimiento suprimido. Y este es en el estado en el que se encuentra la mayoría de la gente. Hemos de dejar de verlos como víctimas, puesto que esta es una decisión individual y voluntaria. De nuevo, el conocimiento está presente. En el tiempo presente, donde la información abunda, la ignorancia no es una opción, es una decisión voluntaria. Y es una decisión que la gente debería de tomar responsabilidad por lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por estar ignorando y dejando que ocurra lo que está ocurriendo y no decir nada ni hacer nada al respecto, contentos de dejar que el mal continúe. La gente se pregunta por qué estamos perdiendo libertades, por qué no somos libres, por qué el totalitarismo y la tiranía están creciendo, por qué estamos viendo tanto control y tanta obsesión con el control en nuestra sociedad. Muchos verán cómo el estado policial crece, verán las injusticias de nuestra sociedad, las restricciones de nuestras inherentes libertades naturales, pero muchos de ellos no harán la transición del conocimiento, no comprenderán. Dirán, sí, esto es lo que está sucediendo en el planeta,
Se está convirtiendo en una prisión en todo lugar, y verán cómo ponen el candado en la jaula. Pero la pregunta que nunca se hacen es el por qué. Hablarán de todos los síntomas, te describirán la prisión, te describirán con detalle todas las partes de la jaula, te dirán exactamente cómo funciona, todos los aspectos del sistema de control, pero no pueden decirte por qué está ocurriendo, por qué está sucediendo. Esta presentación responderá a la pregunta ¿por qué estamos perdiendo libertad? Y llegará al corazón de la respuesta. Lo que esta presentación constituye es una llave maestra que abre todos los candados en todas las puertas de todas las jaulas de la prisión, si es aceptada, claro. La verdad ha de ser conocida y luego aceptada. Creer no es un requerimiento, porque la verdad siempre está presente. Es cuestión de si la percibimos como presente, si la reconocemos y reconocemos su presencia, al dejar de ignorarla. Y luego, si la aceptamos dentro de nosotros, y después, ¿qué hacemos al respecto? Entender la verdad no es el fin. Tomar el conocimiento y entenderlo es sólo el principio. Acción es requerida. Verás, para obtener aquello que deseamos, el conocimiento es primero requerido. Después, la comprensión de dicho conocimiento es requerido. Pero por último, la acción es requerida por encima de todo, si queremos crear cambio. Así funciona verdaderamente la ley de atracción. La pregunta es, ¿la gente como especie, como una sociedad, como un colectivo, aceptará esta llave maestra? El tiempo lo dirá. Yo solo puedo intentar poner en tus manos la llave que yo he usado para abrir mi prisión personal y liberar mi mente. Lo único que yo puedo hacer es explicar a la gente cómo funciona y cómo se aplica. Esto es todo lo que yo puedo hacer. No puedo hacer que nadie la tome o la acepte. Ahora vamos a ver y definir la verdad. Porque mucha gente tiende a mistificar su definición. Tenemos que desmistificarlo. Tenemos que simplificarlo y ponerlo en términos que todo el mundo puede entender. Y después, completamente delinear la verdad de la percepción sobre cualquier cosa. Porque las dos no son iguales. Cuando la gente dice percepción es realidad, nada puede estar más lejos de la realidad. La percepción es ver a través de, como una lente o un filtro, como las lentes de unas gafas, cuando te las pones, a través de las cuales percibes las cosas más claras o de otra manera. Pero lo que ves a través de ellas está ahí, eso no varía, solo varía su percepción a través de las lentes que lo observes. La verdad es objetiva, no depende de la percepción del ser humano. Nadie quiere oír esto. Esta declaración es un asalto directo al ego, porque todo el mundo quiere oír que mis percepciones son importantes, como yo percibo las cosas es importante. También queremos creer que mi percepción es exacta. Queremos creernos que como yo veo las cosas, son como en realidad son. La verdad no es lo que percibimos, es independiente a nuestra percepción. La percepción del individuo varía de la verdad. Puede variar poco de la verdad o puede variar muchísimo de la verdad. La percepción flaquea u ondea. Sin embargo, la verdad no flaquea ni ondea. La verdad no varía, no se mueve, no la importa lo que la gente piense de ella. A la verdad no la importa si la gente se la cree o no, o si la gente la sabe o no. No importa si la gente la ve o no. Tampoco importa si la gente quiere verla o no. La verdad está ahí. Siempre ha estado y siempre estará. Es
lo que es. La verdad es lo que es y lo que fue. Nada que pueda hacer la gente puede cambiar la verdad. Nadie puede cambiar el pasado, aquello que ya ha existido, lo que fue. Ningún ser en el universo manifestado es capaz de cambiar el pasado, porque aquello que ya ha sucedido está en el registro del universo. Nada puede cambiar el pasado, jamás. El futuro sí puede ser alterado, y para cambiar el futuro se comienza en el presente, en el ahora. La palabra solipsismo procede del latín, del adjetivo solus, que significa solo o uno, y el pronombre ipse significa ser. Entonces, significa un ser, solo el ser, solo uno. La ideología del individuo solipsista es que nada existe fuera del individuo, es decir, el individuo es el único ser en toda la creación, o en otras palabras, creerse Dios, pensando que su percepción es la única verdadera percepción y nadie más existe aquí. Imagínate qué egoica es esta declaración. El individuo solipsista se piensa que nadie más existe, sino que solo está percibiendo nuestra existencia. No considera la existencia ajena a la suya. Esto es un solipsista. El mundo ha sido creado para su diversión. No existe realidad objetiva. De hecho, nadie más existe. Esto es una enfermedad de un grave desequilibrio cerebral. El solipsismo es la ideología de que sólo la mente de uno es la que existe. Los solipsistas contienden que el reconocimiento fuera de la mente de uno no es seguro y por consiguiente no existe tal cosa como la verdad objetiva. Según el solipsista, nada del mundo externo y su funcionamiento se puede llegar a conocer. Piensa en esto. Esta declaración dice que nadie puede llegar a saber nada nunca. Es decir, que tú no puedes llegar al entendimiento de nada. No hay tal cosa como el conocimiento. Esta ideología está propagada por los oscuros ocultistas, que entienden cómo funciona la ley natural e intentan poner cualquier ideología destructiva para intentar que la gente no lo entienda. Es increíble que alguien sea tan crédulo e ingenuo para caer en este tipo de estado mental. De lo que en realidad se trata es de una persona que se ha rendido ante la vida. Siente que es tan difícil entender algo que no quieren hacer el trabajo que ello implica y eligen creerse que nada se puede saber. Eso les hace sentir más cómodos en su propia ignorancia y vagancia. Esta es la verdad acerca de los solipsistas, y el solipsismo está en crecimiento. Cada vez más gente se está convirtiendo en solipsista en sus creencias y en sus pensamientos. Vamos a definir ley natural. La simple definición de natural es inherente, teniendo base en la naturaleza, realidad y verdad, no creada o causada por el ser humano. Entonces, si es natural, el hombre no la creó. Y de nuevo, el origen de la palabra natural en egipcio era neter, que significa espíritu, y al significa relacionado a. Entonces, natural significa relacionado con el espíritu. Es toda naturaleza, el dominio espiritual. Verás, el dominio espiritual no está separado del dominio físico. El dominio espiritual es donde nos encontramos ahora, a la vez que en el dominio físico. El mundo espiritual no es un lugar fuera del mundo físico. El dominio físico no es más importante que el mundo espiritual, ni el mundo espiritual es más importante que el mundo físico. El cientificismo cree que el mundo de la materia es lo único que hay, que esto es un mecanismo, como un reloj,
y que se originó accidentalmente sin razón alguna, sin motivo, sin propósito. El cientificismo no cree en la existencia del dominio espiritual. Esta visión del mundo es incorrecta e inexacta y no está basada en verdad. Esta visión solo es posible en una mente desequilibrada. Luego veremos cómo los desequilibrios cerebrales se desarrollan en un hemisferio u otro. Resumiendo, natural significa espiritual. Son sinónimos. Cuando hablo de ley natural, hablo de ley espiritual. La definición de ley es una condición existente que es tanto vinculante como inmutable. Entonces, es existente, quiere decir que está presente. No puede ser ignorada y pensar que no va a tener efecto, porque está presente. Es una ley que está en operación. Es vinculante, quiere decir que tiene un efecto, independientemente de que creamos que tiene un efecto, independientemente de que entendamos que tiene un efecto. Esta declaración es otro asalto contra el ego humano. El ego quiere oír lo que quiere oír. Una de las cosas que quiere oír es que al universo le importo personalmente. La verdad es que a las leyes del universo no les importamos, puesto que son impersonales. Las leyes han sido creadas en este dominio y funcionan sin fallo 100% de las veces, puesto que han sido creadas por el Creador, por la creación en sí. Estas leyes están en efecto eternamente. No hay nada ni nadie que pueda cambiarlas, porque no fue el hombre quien las puso en efecto. El creador del universo las puso en efecto. Llámalo Dios, Alá, fuerza impersonal, la naturaleza, etc. Están en efecto y nos vinculan. Tú y yo estamos sometidos a estas leyes, nos guste o no. Las aceptemos o no, las entendamos o no. Están en efecto y estamos ya creando la realidad que estamos experimentando basándonos en las interacciones con las leyes invisibles. Ya lo estamos haciendo. Nunca no podemos estar haciéndolo. Es una imposibilidad. Siempre estamos co-creando en cooperación, tanto en armonía como en oposición, con estas leyes de las que vamos a hablar, mientras existamos en el dominio físico. Esto es el significado de la ley natural, nada más. Significa inherentes y existentes condiciones en la naturaleza que son tanto vinculantes como inmutables. Entonces, si siempre estamos creando con ellas, ¿crees que vamos a crear algo que es sabio o bueno? ¿O que está alineado con lo que decimos que queremos? Si no sabemos cómo estas leyes operan. No. Lo que vamos a crear es un lío, caos total, algo que no queremos, algo que conduce a un enorme sufrimiento. Es donde nos encontramos. Si por otro lado tienes el conocimiento de cómo funcionan estas leyes y alineas tu comportamiento con ellas, entonces vas a crear algo muy distinto y no vas a crear sufrimiento autoimpuesto. Para entender profundamente cómo operan las leyes naturales, se requiere trabajo de investigación y contemplación. Requieren tiempo de observación y luego se pueden poner a prueba, porque no es un sistema de creencias, sino que es una ciencia. Quizás en una presentación como esta, alguna gente pueda comprender un poco acerca de las leyes naturales, pero por norma general, uno ha de dedicar bastante tiempo a este tema, leyendo, estudiándolo y experimentando. De nuevo, esto no es una hipótesis no verificable, sino que son leyes. Puedes ponerlo a prueba. Puedes aplicar la metodología científica. Reúne tu información, hipotetiza, observa y prueba los resultados y publica los resultados. Esta es la metodología científica.
La metodología científica nacerá de todo lo que estoy hablando aquí en esta presentación, si se aplica, porque esto no es una religión, esto es una ciencia. Es una ciencia que constituye el conocimiento de cómo las leyes que son existentes, están en operación y son inmutables en este universo funcionan. Y cómo nosotros estamos co-creando lo que experimentamos en conjunto con estas leyes que están en operación. Aquello que creó este universo las puso en efecto. Y yo no estoy aquí para decirte qué es eso. Ese es tu trabajo, en tu propia experiencia individual. Es entrar en contacto con lo que sientes que es eso. Pero a lo que voy es que estas leyes están en efecto y si uno quiere dejar de sufrir y quiere ayudar a la condición humana a que cambie, ha de entender cómo estas leyes funcionan. No existe ningún atajo. El conocimiento sobre estas leyes es requerido. Esto es algo que las comunidades religiosas no quieren reconocer. No quieren reconocer que trabajo es requerido. Quieren propagar que solo la fe es requerida. Qué apropiado, ¿verdad? Ese es un buen atajo. Permanece ignorante. Tú solo ten fe y listo. No hay nada que hacer. No has de superarte. Solo has de tener fe. Qué fácil. Si tienes fe y crees en lo que te digan, entonces cuando mueras, aquello te salvará de tu propia ignorancia. Qué apropiado y justo, ¿verdad?